Hola amigos, gracias por estar aquí, soy Renato Antinori. Después de haber revisado en el episodio anterior mi primer error, no tener un plan para la venta, seguimos con mi segundo error, el tamaño de la posición. Este episodio también forma parte de la serie dedicada a mis errores de inversión y recuerdo que el objetivo de estos episodios no es otro que poner de manifiesto mis errores más importantes para ayudarme a fijarlo en un lugar privilegiado de la memoria y evitar repetirlos en futuro. Vamos allá. Nos situamos a principios de la década del 2010, cuando ya llevaba algunos años usando opciones y estaba probando diferentes estrategias, intentando encontrar mi camino en este mundo bastante complejo. Un día, leyendo un foro de inversión estadounidense, en la sección dedicada a las opciones, me encontré con un trader que explicaba su estrategia de venta de opciones sobre futuros de divisa. No tenía mucha experiencia en este tipo de estrategias, pero el hecho de que el riesgo fuera limitado me daba bastante tranquilidad. La estrategia me parecía bien planteada y sin hacer ningún tipo de backtest o de test histórico, primer error, y solo con un mes de prueba haciendo paper trading, segundo error, decidí entrar en el mercado real. Los primeros 3 meses salieron bastante bien, por lo que, sintiéndome confiado, decidí incrementar la exposición añadiendo un mayor número de contratos. El peligro de la estrategia de venta de opciones está en los movimientos bruscos en contra, que suelen ir acompañando con un incremento de volatilidad, lo que empeora aún más los resultados de la estrategia. Al no tener claro de cómo funciona la dinámica de este tipo de operaciones, sobre todo este tipo de subyacentes, en el momento que la posición empezó a ir a mi contra, no se me ocurrió otra cosa que incrementar aún más la exposición para defenderla. Aquí está el problema. La lógica conservadora que se debe aplicar en estos casos es hacer exactamente lo contrario, reducir la exposición. Esto lo aprendí después, pero entonces no lo sabía. Y aprenderlo me costó no solo los beneficios anteriores de esta estrategia, sino también una buena parte de las ganancias de otras estrategias que tenía en ese momento. Lo interesante de todo esto es que, aunque no era del todo inexperto, sabía que lo mejor era hacer un backtest o empezar con paper trading durante un periodo bastante más largo, o usar un tamaño de la posición pequeño hasta probar la estrategia en diferentes escenarios posibles. Pero saberlo no es lo mismo que estar convencido de ello, y la sensación de ser más listo que el mercado era la que predominaba. Y el resultado es el de siempre, el mercado pone al listo en su sitio. En los primeros episodios comenté que durante mis primeros años como inversor solía utilizar un porcentaje de capital limitado, normalmente inferior al 50% del total que tenía disponible. En esos momentos era consciente que no dominaba del todo la operativa y veía mucho riesgo en incrementar el capital utilizado. Pero con las opciones es diferente. Sobre todo si se utiliza una operativa cubierta que implica tener un riesgo limitado. En estos casos no se utiliza capital para abrir una posición. Lo que el broker pide al principio para operar es un margen que suele ser un porcentaje de riesgo máximo limitado. Esto permite operar subyacentes de precios muy elevados, pero manteniendo el riesgo limitado sin que se note a nivel de utilización de capital. En el caso del futuro de divisa, del eurodólar, que fue el protagonista de mi desastre, el valor de futuro es de $125.000. Sin embargo, al abrir una posición cubierta, el riesgo de pérdida máxima podía ser poco más de $500 o algo así. Como se puede ver, parecía que tenía la situación bajo control. Mi operativa en ese momento se basaba en una estrategia de alta probabilidad de éxito, es decir, con un porcentaje de acierto superior al 70%. Sin embargo, este tipo de estrategias con alta probabilidad suelen tener un beneficio limitado más reducido y una pérdida potencial mucho mayor, con una relación del tipo 1:10 o 2:10. Es decir, por cada un dólar de ganancia, un euro de ganancia, se arriesga 10 de pérdida. Pero las pérdidas ocurren muy pocas veces y se ganan muchas más veces. Con esos porcentajes de éxito no es complicado encadenar varios meses seguidos de operaciones ganadoras. El problema surge cuando el escenario se tuerce. Ahí es donde hay que saber cómo actuar y tener claro cuál es el plan de salida o de ajuste. En las opciones, aún más que con las acciones, tener un plan de acción definido para cada escenario es imprescindible.
Si no se está familiarizado con una estrategia o un subyacente, lo mejor es operar en pequeño y ganar confianza a medida que se experimentas los diferentes escenarios que se pueden dar. Ahora, hablemos del punto crítico. Estrategias estilo martingala, que es lo que hice. Estas consisten en aumentar los contratos si la posición va a la contra, con la esperanza que se revierta y se pueda salvar la operación. Pueden funcionar si el inversor sabe exactamente lo que está haciendo y está dispuesto a asumir el riesgo de varias posiciones negativas al mismo tiempo. Pero en mi caso, simplemente tenía la esperanza de salvar la posición y como resultado seguía acumulando contratos, incrementando las pérdidas hasta el punto que ya no podía aguantar más. Conclusión. El error del tamaño de la posición está relacionado con varios factores. El primero es un exceso de confianza. Te enamoras de una acción, de una estrategia y acabas acumulando más de lo que sería razonable considerando el tamaño de la cartera. 2. Poca diversificación. Si asumes un riesgo excesivo en cada posición, ya sea una acción o estrategia de opciones, y ese riesgo no está equilibrado con el resto de las posiciones de la cartera, se crean las condiciones perfectas para enfrentarse a problemas serios en los momentos complicados. 3. Impacto psicológico. Si la posición es demasiado grande y empieza a ir a la contra, el miedo o incluso el pánico puede llevar a tomar decisiones impulsivas. Y estas decisiones suelen ser siempre las más peligrosas. Hasta aquí este segundo episodio sobre los errores de inversión, donde he hablado del tamaño de la posición. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo episodio. Arrivederci.